Vamos a empezar con el tema 4.1, aplicaciones de las leyes de Newton. Entonces vamos a ver este problema. El problema dice, una fuerza de 80 newtons que forma un ángulo de 50 grados con la horizontal se aplica sobre un cuerpo de 15 kilogramos de masa colocado sobre una superficie horizontal. Despreciando la fuerza de fricción, calcula la aceleración producida y la magnitud de la fuerza normal. Entonces, el primer paso que tenemos es que vamos a representar, vamos a hacer un dibujo, un diagrama con el problema. Entonces aquí tenemos el objeto, se encuentra sobre una superficie plana y se le aplica una fuerza de 80 newtons. Aquí tengo la fuerza de 80 newtons. El cuerpo tiene una masa de 15 kilogramos. La masa aquí es de 15 kilogramos. ¿Ok? Despreciando la fuerza de fricción me viene a encontrar la fuerza normal. Entonces lo primero que tenemos que ver es qué fuerzas se encuentran sobre ese objeto, qué fuerzas están ejerciendo sobre ese objeto. Tenemos el peso que va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Tenemos la fuerza que nos dice el problema, que es de 80 newtons. Y tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que el piso está ejerciendo sobre el objeto. ¿Okay? Entonces tenemos tres fuerzas. Fuerza F, fuerza W o peso y fuerza N o fuerza normal. ¿Okay? De estas tres fuerzas yo puedo saber cuál es el peso. El peso lo puedo obtener con la segunda ley de Newton, que es masa por gravedad. ¿Cuánto tengo de masa? El problema me dice que tengo 15 kilogramos de masa. Y la gravedad siempre va a ser la misma, siempre va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 15 por 9.8 me da 147 newtons. Ese es el peso de este objeto que tiene una masa de 15 kilogramos. Ese es el paso número 1. Es importante que hagan el diagrama porque si no hacen el diagrama no van a entender qué es lo que está pasando en el problema. El siguiente paso, paso número 2, es hacer el diagrama de cuerpo libre. Es decir, yo ya no le voy a dibujar el objeto, simplemente voy a dibujar las tres fuerzas, en este caso normal, fuerza F y el peso, en un sistema de coordenadas donde tengo el eje X y el eje Y. A ese diagrama se le llama diagrama de cuerpo libre. Entonces tengo mi eje X, tengo mi eje Y. La normal está en el eje Y. El peso también está en el eje Y. Y la fuerza F de 80 newtons no está ni en el eje X ni en el eje Y. Lo dibujo ahí. Este tiene un ángulo de 50 grados. Entonces, el paso número 3 es sacar las componentes rectangulares precisamente de esa fuerza. ¿Cuánto vale en X y cuánto vale en Y esa fuerza F? Y para sacar las componentes rectangulares me voy al paso 3. Tengo la fórmula de fuerza en X va a ser igual a la fuerza por coseno del ángulo. La fuerza es de 80 newtons y el ángulo es de 50 grados.
coseno de 50, lo que me dé multiplicado por 80 me queda 51.42 newtons. Entonces en el eje X tengo mi fuerza F, en el eje X, Fx, voy a tener 51.42 newtons. Ahora me voy a sacar la fuerza en Y, o el componente en Y. ¿Okay? Para sacar F en Y, voy a multiplicar la fuerza por el seno del ángulo. La fuerza son 80 newtons y el ángulo son 50 grados. Seno de 50, lo que me dé multiplicado por 80, me da 61.28 newtons. Y entonces ya tengo las dos componentes de la fuerza F. Mi fuerza F en X, yo sé que vale 51.42 y en Y vale 61.28. Este es Fx, este es Fy. Entonces ya puedo sustituir, ya puedo quitar la fuerza F y dejar Fy y F en X. Y entonces el siguiente paso es volver a hacer mi diagrama de cuerpo libre, pero ahora en lugar de graficar la fuerza F, voy a graficar la fuerza F en X y F en Y. Entonces antes tenía 1, 2, 3 fuerzas. Ahora tengo 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque F la descompuse en X y en Y. ¿Ok? Entonces, siempre que yo tenga una fuerza que no esté en el eje X o en el eje Y, hay que sacar componentes rectangulares, porque yo quiero tener todas mis fuerzas, ya sea o en el eje X o en el eje Y. Muy bien, entonces, de esas 4 fuerzas que tengo, yo ya conozco el peso, conozco la fuerza X y conozco la fuerza Y. La que me falta encontrar es la fuerza normal. Para encontrar la fuerza normal, como está en el eje Y, voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ese sería mi paso número 4. Entonces, este simbolito que tengo aquí es sumatoria. Sumatoria de todas las fuerzas que tengo en Y. Entonces aquí también voy a aplicar mi segunda ley de Newton. Aquí tengo la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso el objeto no se está moviendo en el eje Y, se está moviendo en el eje X. Entonces mi aceleración en el eje Y es 0. Y todo lo que multiplique por 0 pues me va a dar 0. Entonces aquí tengo que fuerza va a ser 0. La sumatoria de todas mis fuerzas me debe de dar 0. Entonces ahora sí hago mi sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Pues me voy al diagrama de cuerpo libre. En Y tengo N hacia arriba, por lo tanto la voy a poner positiva. Tengo el peso negativo hacia abajo, por lo tanto lo voy a poner negativo. Tengo la fuerza Y positiva, porque va hacia arriba. Tengo ahí esas 3 fuerzas en Y. Nada más. F en X no está en Y, está en X. ¿Okay? Y la suma de esas me debe dar 0. Entonces hay que tener aquí cuidado con los signos. N y F y Y son positivas, el peso es negativo. La normal no la conozco, la fuerza en Y sí la conozco y el peso también lo conozco. Entonces voy a despejar la normal.
¿Qué me estorba? Me estorba FY y W o el peso. Entonces el peso lo paso para el otro lado de la igualdad, está restando, entonces lo paso sumando. FY también lo paso para el otro lado de la igualdad, está sumando, entonces pasa restando. ¿Okay? Sustituyo. ¿Cuánto vale FY? FY vale 51.42 y lo pongo negativo como quedó mi ecuación. El peso, ¿cuánto vale? 147 newtons y lo pongo positivo como me quedó la ecuación. ¿Okay? Entonces ahora sí hago menos 51 más 47 me quedan 95.58 newtons. Y ese es el valor de mi normal. Entonces 95.58. Entonces si se fijan, la suma de las fuerzas en Y me va a dar 0. 95.58 más 51 me da 147. Entonces tengo 147 para arriba y 147 newtons para abajo. Entonces, como van en sentidos opuestos, pues se resta. 147 menos 147 me da 0, que es lo que debo de tener. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya tengo la fuerza normal, que es uno de los componentes que me piden. La fuerza normal. También me piden encontrar la aceleración producida. Para encontrar la aceleración, yo me voy a ir a hacer el paso número 5, que es la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Igual voy a utilizar la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí sí hay una aceleración, me la están pidiendo. Entonces me quedaría la suma de todas mis fuerzas. Esta sumatoria, suma de todas mis fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Me voy al diagrama de cuerpo libre y observo que en el eje X solo tengo una fuerza, que es Fx, y su valor es de 61.28. Entonces solo tengo una fuerza, Fx, y eso es igual a masa por aceleración. De ahí yo conozco Fx, que es 61.28. Conozco la masa, que son 15 kilogramos. Lo que no conozco es la aceleración, que es lo que quiero obtener. Entonces despejo aceleración. La masa está multiplicando, va a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Y mi ecuación me queda que aceleración es igual a la fuerza en X entre la masa. Sustituyo, fuerza en X es 61.28. La masa son 15 kilogramos. Hago la división, 61.28 entre 15 me queda 4.08. Y de unidades de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Y ya terminé con mi problema. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Dice, una fuerza de 150 newtons paralela con la horizontal se aplica sobre un cuerpo de 30 kilogramos de masa colocado sobre una superficie horizontal. Despreciando la fuerza de fricción, calcula la aceleración producida y la magnitud de la fuerza normal.
Entonces, tenemos una fuerza de 150 newtons aplicada horizontalmente. Aquí la tengo horizontalmente. La masa del objeto es de 30 kilogramos. La superficie es horizontal también. No consideramos la fuerza de fricción. Me piden encontrar la aceleración, eso es lo que no sé. Y me piden encontrar la normal, es lo que no sé. ¿Okay? Entonces tenemos ahí tres fuerzas. La fuerza F, que vale 150 newtons. El peso, que es W, va hacia abajo siempre. Y la normal va en la dirección opuesta al peso, que es la fuerza que el piso le ejerce al objeto. ¿Okay? De esas tres fuerzas yo conozco el valor de F y puedo obtener el valor del peso o W. Con la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Y como el peso es una fuerza, pues puedo utilizar esa misma fórmula y en este caso la aceleración es la gravedad. Entonces de masa tengo 30 kilogramos, de gravedad tengo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que siempre va a ser lo mismo. Hago la multiplicación y me queda 294 newtons. Ese es el peso del objeto. No los 30 kilogramos, esa es masa. ¿Okay? Ya tenemos el diagrama. Ahora voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. ¿Okay? Es muy similar el dibujo, solo que trazo mi eje X y mi eje Y quito el objeto. Por eso se llama diagrama de cuerpo libre. Entonces tengo tres fuerzas, la fuerza F, el peso y la normal. La única que no conozco es la normal. Y como está en el eje Y, pues voy a hacer el siguiente paso, sumatoria de fuerzas en Y. Como en Y no se mueve el objeto, ya dijimos que mi aceleración es 0. Entonces aquí tengo la segunda ley de Newton. ¿Okay? Entonces, como aceleración es 0, toda esta parte de la ecuación me va a quedar 0. Entonces me queda mi sumatoria de todas las fuerzas que hay en Y, me va a dar 0. Sumo todas las fuerzas que hay en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? La normal y el peso. La normal, como va hacia arriba, es positiva. El peso, como va hacia abajo, es negativo. Entonces me queda normal menos peso igual a 0. Despejo normal, que es lo que no sé. El peso lo paso para el otro lado de la igualdad. Como está restando, pasa sumando o positivo. Entonces la normal va a ser igual al peso. Y como el valor del peso ya lo tenía, que era 294, pues también tengo el valor de la normal. Y por último me voy a hacer la sumatoria de todas las fuerzas que hay en el eje X para sacar la aceleración. Sumo todas las fuerzas que hay en el eje X. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Pues nomás tengo la fuerza F. Entonces la fuerza F va a ser igual a la masa por la aceleración. De esa ecuación sé cuánto vale F, sé cuánto vale la masa. Lo que no sé es cuánto vale la aceleración. Despejo aceleración. La masa está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad, dividiendo. Y me queda aceleración es igual a fuerza entre masa. Sustituyo, de fuerza tengo 150 newtons, de masa tengo 30 kilogramos. 150 entre 30 me quedan 5. Y las unidades, metros sobre segundo al cuadrado.
Entonces son muy similares el primer problema y este. La única diferencia es que aquí no tengo ninguna fuerza que esté fuera del eje X o Y. No tengo ninguna fuerza con ángulo. Entonces aquí no tuve que hacer las componentes rectangulares. No tuve que sacar Fx y Fy. Porque mi fuerza ya estaba en el eje X. ¿Ok? Entonces ahí es un paso menos que tengo que hacer cuando todas mis fuerzas las tengo o en el eje X o en el eje Y.